Ok, iniciemos nuestra sesión con esta parte del cambio estructural en organizaciones gubernamentales. Bueno, déjame decirte que el cambio organizacional e institucional en las agencias gubernamentales nos lleva a entender que la organización debe ser estudiada desde una perspectiva de dos enfoques, en el cual el ambiente que la rodea influye continuamente en el interior de la organización y por otro lado, el efecto de las fuerzas externas tendrán un comportamiento de sus miembros que afectan también sus acciones. Bueno, recordarás que hablamos de algunas diferencias entre organizaciones públicas y privadas. Y bueno, para entender más de esto, pues necesitamos hacer mención de la creación de valor, misma que se da con la modificación de los patrones de conducta de personas y empresas en nombre del interés público y que permite se aprecie la transparencia, la equidad, la no discriminación y en consecuencia, pues la legalidad. Entre las dificultades que limitan la mediación de valor creado por las administraciones públicas está la carencia de precio, dado que los bienes públicos no pasan por el mercado. O sea, la mayor parte de las actividades del Estado se centra en la producción de bienes públicos o de bienes privados socialmente preferentes y que escasamente pasa por el mercado. Y la otra, que es esta de aquí, pues es distinguir lo que un programa produce y los resultados o el impacto que se da de la consecución de los objetivos del programa o de los efectos no previstos. Ahora, dentro de lo que serían los criterios fundamentales o los cambios en la administración pública, el primer nivel de análisis se orienta en la solución de las ineficiencias en las organizaciones gubernamentales. Cuestiones como incentivar la sinergia organizacional, evitar el desperdicio de recursos, reducir el personal y la aplicación de la tecnología en los procedimientos y trámites son los objetivos más buscados en la solución de problemas relacionados con la eficiencia. La eficacia origina la búsqueda del cumplimiento de objetivos y metas proyectados, así como la toma de decisiones bajo un criterio optimizador de los fines organizacionales y la legitimidad, pues nos daría acciones alejadas de las demandas sociales que bien pudieran desprestigiar el actuar político, ¿no? Esto lo puedes encontrar en Cabrero Enrique, en el libro de este personaje, bueno, pues que data pues de 1997. Y bueno, de esta definición que te estoy presentando aquí de cambio organizacional que observas, ¿no? Es interesante, aunque habría que considerar que las organizaciones están cambiando sin interrupción debido a que los movimientos o en las condiciones externas como la competencia, la innovación, las demandas del público y la política gubernamental que requieren del diseño de nuevas estrategias, métodos de cambio y productos. Entonces, eso es lo que le faltaría a esta definición, ¿no? El indicar que está cambiando sin interrupción. Ahora, las decisiones tomadas en el sector público no solo dependen de los funcionarios públicos a cargo de su gestión, ¿no? Se incluyen además otros factores como la presión de naturaleza pública, otros actores involucrados en la gestión, la fiscalización de los ciudadanos, otras entidades gubernamentales, podría ser, por ejemplo, la prensa, ¿no? Esto pues por nombrar a algunos. Ahora, el cambio, según, ay, ya me pasé, ahí está. El cambio para Crozier parte de la base de la modernización de la administración pública, en la cual se deberá inducir mediante el recurso humano, es decir, el cambio necesario no es solo de estructuras o responsabilidades de funcionarios, sino de actitudes y procesos de identificación, el cual será inducido en la primera fase fundamentalmente por directores, dependencias, responsables del programa, etcétera, ¿no? Ahora,
Sabemos que, bueno, pues las organizaciones gubernamentales son agentes que tienen lógicas estructurales, culturales y funcionales propias, donde no todo es conjunto o es un conjunto de tomadores de decisiones racionales ni políticas, y donde no todo es un conjunto de reglas y normas. Esto pues implica que las estructuras de acción pues no son rígidas y lineales, sino que se desarrollan a través de esquemas interpretativos y de acciones estratégicas contingentes de un sinnúmero de actores al amparo de reglas, de recursos y de formas organizativas. Ahora, la cultura organizacional es la suma de las prácticas, las creencias, los símbolos, los ritos, los valores y expectativas referentes de una institución. Por lo que, por lo general, pues toda institución pública o privada enfrenta obstáculos para cambiar las cosas, ¿no? Incluso nosotros en casa. Bueno, pues en la mayoría de las veces se debe a qué? Pues al escepticismo, a la dificultad y al tiempo requerido para el cambio, ¿no? Otro elemento a considerar en el contexto social donde se desenvuelve el diario actuar, pues tenemos la influencia de fuerzas endógenas que por definición son las fuerzas que al interior de la organización pueden transformar a la misma, como por ejemplo, este, los valores de los empleados, las normas, las rutinas, los intereses del grupo de poder, la capacidad de acción y por otro lado, pues la influencia o presión que ejercen las fuerzas exógenas, las cuales la organización no puede controlar y por estar fuera de su alcance puede afectar el equilibrio de la organización. Entonces, ejemplos de estas fuerzas son los decretos de gobierno, las normas de calidad, las políticas públicas, las limitaciones en el ambiente, las condiciones del mercado y bueno, otras tantas más, ¿no? Entonces, algunos de los factores que han retrasado el cambio de organización en las instituciones públicas son, en específico, estas 6 que estás viendo aquí, que básicamente pues serían la resistencia, las inercias, el abuso, la falta de capacidades, la desconexión e incluso el desprecio. Entonces, estos elementos que tú observas pues son parte de lo que retrasa ese cambio que se da, sobre todo pues en el sector público. Ahora, otro problema que también se enfrenta es el cambio en el sector público. Es la difícil sincronización entre los tiempos políticos y los tiempos organizacionales, ¿no? O sea, cada sexenio pues se queda todo a la mitad y nunca se concluye o se concluye a medias, ¿no? Entonces, creándose un dilema entre el enfoque rápido y sucio contra el lento y limpio. Pero bueno, también existen razones pues tenemos claramente nosotros propuestas o ahí visualizadas. Ay, déjame acomodarle. Ahí está. Estas razones internas que suplican por la innovación gubernamental. La ineficiencia histórica en nuestro sector público ha provocado la lentitud o incapacidad para responder a las demandas de los ciudadanos, lo cual repercute en la confianza de una sociedad que hoy es más participativa, más exigente y está mejor organizada, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que se encuentra en un libro que se llama Solo un cambio cultural, innovación en el sector público. Bueno, y está propuesto por .gov, ¿no? Bueno, el sistema político como tal se debe preocupar por aspectos redistributivos y de equidad, por lo que la eficiencia en costos no se traduce en un incremento del presupuesto. La decisión depende de una cuestión tanto administrativa como política, mientras que en el sector público un indicador es sería el beneficio económico. En el sector público la asignación de recursos se hace por la disponibilidad de factores basados en una decisión política. Bueno, pues la administración pública, sabemos que está sujeta al principio de la legalidad, es decir, debe actuar conforme a lo establecido por la ley. Llega a limitar las acciones de los organismos o las organizaciones públicas, porque debe actuar de acuerdo a lo que indica la ley, más no lo que no prohíbe.
como es el caso del sector público, ¿no? Entonces, este tema da para mucho más, pero bueno, iremos desmenuzándolo poco a poco. Para concluir esta primera parte, pues te dejo aquí un par de bibliografía que te puede ayudar a incrementar tu acervo. Continuemos.